apenas me había actualizado porque había visto la otra vez que había un aparato aquí para poner esto. Ya me lo quitaron, pues ya me endeudé un poco, pero bueno, no pasa nada. Vamos a dar inicio. Bueno, estaré compartiendo, hermanos, con ustedes una meditación que compartimos ya hace tiempo en algunas congregaciones que han estado trabajando en el gobierno de la iglesia. Y bueno, esta ya la expusimos también ahí en Montañón. Ya ven que les comento que estamos trabajando también en eso para que por ahí nos lleven en oración. Pero bueno, estarán escuchando ustedes términos como el ancianato, los pastores, que viene siendo básicamente el mismo personaje que encontramos allá en la carta de Tito. Ustedes podrán encontrar, ¿verdad?, cómo la estructura, la administración que debe de tener la iglesia de Cristo está plasmada ahí, los requisitos que debe de tener aquellos hombres idóneos que desean, anhelan tener este puesto tan importante, porque ellos serán los que estarán llevando la batuta, por así decirlo, de las situaciones que se presentan dentro de cada congregación. Y bueno, podemos cambiar esa palabra, ¿verdad?, de pastores, de ancianos, por líderes religiosos. Sabemos que la iglesia de Cristo, nuestro máximo líder, es nuestro Señor Jesús. Pero así como Dios ha puesto, ¿verdad?, orden en la creación, también ha puesto orden en la administración de la espiritualidad de cada uno de nosotros por medio de estos hombres preparados, de estos hombres que anhelan, ¿verdad?, el poder guiar a la congregación. Muchas de las ocasiones, hermanos, y no es solamente exclusivo de aquí de Monclova, sino de muchas partes que he visitado, no comprendemos, no tenemos quizás las herramientas necesarias, el conocimiento necesario para comprender cuál es el rol que nos toca a cada uno de nosotros. Nosotros como, bueno, las mujeres, ¿verdad?, en ocasiones dicen: a mí no me toca opinar en esas situaciones porque son términos que les corresponden y decisiones a los varones. Pero no es así, porque son parte de la congregación. Hay hombres también, hay hermanos que no se involucran en las actividades sin saber que ese es su rol, porque así lo ha estipulado Dios. Nosotros los varones tenemos la bendición, y muchas veces lo vemos como obligación, de estar al frente de ese liderazgo religioso. Pero bueno, no nos pusimos de acuerdo, como bien dice, pero el hermano Ángel en la clase tocó temas muy esenciales acerca de dejarnos moldear. Y viene de la mano, hermanos, de esta meditación que tenemos en esta mañana, que hemos titulado La importancia de ser apacentados. Si usted comienza a leer, ¿verdad?, la carta a Tito, vemos los requisitos que encontramos de esos hombres, pero una vez que tenemos ese gobierno, una vez que tenemos los líderes religiosos dentro de una congregación, si no permitimos nosotros como miembros de la iglesia dejarnos apacentar, de nada servirá. Y fíjese lo que dice ahí en 1 de Pedro capítulo 5, verso 5. 1 de Pedro capítulo 5, verso 5, el título que estamos meditando en esta mañana, le hemos puesto la importancia de ser apacentados. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos gobierno, tenemos líderes religiosos, pero ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros que estamos del otro lado de la moneda? Debemos, hermanos, dejarnos apacentar por estos hombres preparados, por estos hombres que en su corazón está el podernos guiar, dar un buen consejo y también podernos acompañar en los procesos que debemos de pasar, como bien decía nuestro hermano, para llegar a esa restauración que Dios permite por medio de su gracia. Y como primer punto, hermanos, de esta meditación estaremos viendo la importancia de ser apacentados con humildad. Y lo hemos visto ahí en 1 de Pedro capítulo 5. Viéndolo desde el punto que queremos rescatar de ser apacentados, el mundo ha malinterpretado, hermanos, el ser humilde. El ser humilde, hermanos, no significa que se menosprecie uno o pensar mal de uno mismo. El verdadero significado de ser humilde, hermano, es no tener protagonismo en mis decisiones,
sino antes bien escuchar la voz de Dios, tener humildad ante Dios. Es acercarse a los líderes religiosos, a los ancianos y a los hermanos fuertes y sabios espirituales y tomar los mejores consejos, la corrección que ellos nos dan, la guía por la cual saldré adelante de cualquier situación. Como cristianos, hermanos, por la falta muchas veces de conocimiento o de confianza, caemos tristemente en no tener humildad para acercarnos cuando necesitamos ayuda. Esa es la trampa, hermanos, del enemigo, donde al no tener humildad y tener ese acercamiento con estos hombres y mujeres preparados, no nos permite pedir ayuda. Las perturbaciones que nos acechan, hermanos, en el trabajo, a lidiar con aquellos quienes, al saber que somos cristianos, desean vernos caer. Lidiar con aquellos hermanos que desean vernos fracasar en nuestra vida espiritual, e incluso lidiar con los más cercanos, quienes, siendo nuestros hermanos, llegan a ser piedra de tropiezo para cubrir multitud de pecados. Que no nos suceda, hermanos y hermanas. Es una vez que tengamos esos líderes religiosos en nuestra congregación, debemos escucharlos, debemos de hacer a un lado el orgullo y aceptar que necesitamos ayuda, pero que sea en el tiempo correcto. Muchas veces decimos los tiempos de Dios son correctos, pero llega a suceder que no tomamos la ayuda que nos envía. No sé si alguno de los hermanos ha comentado esta historia que podemos encontrar en muchas redes sociales, donde naufraga una persona y está orando para que Dios le ayude y pasa una tabla grande de madera y no la agarra porque no es de su agrado. Y pasa otra pieza, no sé si sea de metal, pero también no agarra esa pieza de metal para poder moverse. Y él se pregunta y dice que por qué Dios no le ha ayudado, mas sin embargo Dios ya le ha enviado 2 veces ayuda, pero no fue de agrado para su ojo y no la tomó. Que no nos suceda, hermanos, que tenemos la bendición de tener líderes espirituales y el consejo correcto y hacemos simplemente caso omiso. Pero nos exhorta, hermanos, a tener la humildad de pedir ayuda en el momento justo, antes de que sea demasiado tarde. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas capítulo 6, verso 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Pero ¿qué sucede cuando los implicados no aceptan la ayuda de Dios? Simplemente, hermanos, desmayamos por la presión que tenemos del mundo y las situaciones que no se arreglan a su tiempo. Dejamos pasar mucho las situaciones y cuando algo es pequeño, después es demasiado tarde y se convierte en una bola grande de nieve. Estamos viendo el primer punto, la importancia de ser apacentados con humildad al tener sumisión en el consejo. Cuando nos acercamos a nuestro líder religioso, debe de ser con el propósito de tener una solución digna para el cristiano, sea cual sea el problema. La intención no es solo dar el consejo, lo que pasa y escuchar simplemente eso. Debemos como cristianos someternos a la voluntad de Dios y de los líderes que lo rodean. En Isaías, fíjense lo que dice Isaías capítulo 6, verso 2. Isaías capítulo 66, verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿De qué nos sirve, hermanos, hermanas, recibir el mejor consejo para la situación que estemos pasando si no tenemos temblor al consejo de Dios? No nos permite nuestro orgullo escuchar ese consejo que viene de lo alto, con humildad. El consejo, hermanos, de esta mañana para cada uno de nosotros es dejarnos someter por la palabra de Dios, porque por medio de aquellos quienes apacentarán la iglesia del Señor, notaremos, hermanos, la condición de Dios. Él mirará a los que son humildes, a los que se humillan de espíritu y tiemblan ante su palabra.
Podemos hablar, hermanos, de muchas situaciones que se han presentado dentro del pueblo de Dios, temas difíciles de tratar y condiciones muy penosas para la iglesia, pero la única solución a todo ello es tener temor a la sabiduría de nuestro Dios. Si nosotros entendemos esto, la guía divina por medio de esos hermanos religiosos será más amena para los que reciben el consejo de Dios. Pero tristemente, hermanos, tomamos más el consejo de aquellos quienes, de su propia opinión del mundo, nos dan un consejo para la situación que vivimos. No estamos tomando el propósito de Dios, no estamos tomando el consejo y no estamos teniendo, hermanos, temblor a la palabra de nuestro Dios. Y aquí la palabra temblor, bueno, el respeto que debemos de tenerle a Él. Recordemos que nosotros nadamos contra corriente y el camino que decidimos seguir es angosto. No nos resistamos, hermanos, a Dios, sino que Dios resiste a los orgullosos de corazón. Debemos, hermanos, ser apacentados con humildad al echar toda nuestra ansiedad en Él. Fíjese lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, verso 6. No pierda la carta de Pedro, precisamente en este capítulo. Que cuando verdaderamente, hermanos, dejemos a un lado nuestra voluntad y escuchemos la voz de Dios, lograremos echar toda ansiedad en Él. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La única manera, hermanos, de poder vivir en esta tierra lo más tranquilamente posible es precisamente entender y aceptar en nuestro corazón lo que podemos leer y lo que también muchas veces cantamos. Ven a mi mente cuando yo escribía este sermón, aquel himno que cantamos, bien lo ha dicho muchas veces nuestro hermano, que debemos de cantar con el entendimiento. El 185, fíjense lo que dice el himno número 185. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. No podemos permitir, hermanos, que la tristeza nos embargue, porque Él cuidará de mí. No podemos dejar o darnos el lujo de sentirnos solos, porque Él es nuestro amigo fiel. No podemos permitir vivir en dolor, porque Cristo es mi consuelo. Eso es lo que significa cantar con el entendimiento este himno que entonamos en algunas ocasiones. Pero también, hermanos, podemos entender que si verdaderamente escuchamos el consejo de Dios por medio de estos hermanos preparados, es llegar a comprender lo que el salmista escribió. No lo busques, un salmo muy conocido: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién voy a atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, y esto es muy importante, el último punto que demuestra David en este salmo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguardad a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Eso es lo que verdaderamente, cuando el cristiano comprende que debemos de dejarnos apacentar por los líderes religiosos para poder tener esa paz y ese consuelo, porque escuchamos el consejo que Dios nos daba por medio de estos hombres. Segundo punto de la meditación: la importancia de ser apacentados con propósito. Con propósito al padecer por Cristo. Su sufrimiento, hermano, no es exclusivo. Yo le puedo asegurar que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por diferentes situaciones. No hay alguien que diga que no ha sido perturbado en su tranquilidad estando en este mundo. Y es normal hacerlo porque estamos en esta carne. Pero
La pregunta es, ¿cuál es el propósito de ese sufrimiento? La respuesta también la da Pablo: padecer juntamente con Cristo para que Él tenga la honra y gloria por habernos sacado de la misma. Que el propósito, hermanos, de la prueba sea el resultado de más sabiduría, más confianza en Dios y sobre todo dar a conocer al mundo que nuestra alegría en medio de la tribulación es causada por la fe del Hijo del Hombre. No sé si usted sepa, hermano y amigo, que esa fe que usted ha mostrado en esos momentos difíciles ha sido incluso estudiada por científicos. No comprenden por qué el cristiano en los momentos difíciles tiene tranquilidad en su corazón, tiene sonrisa en su cara, tiene lágrimas, pero al mismo tiempo la dicha de saber que tiene una esperanza. Ha sido estudiada esa fe y no ha sido comprendida porque ellos necesitan vivir en carne propia y comprender el mensaje que Dios tiene para el hombre. La importancia, hermanos, de ser apacentados con propósito al comprender para qué es. Mire lo que dice Pedro sobre comprender el padecimiento del cristiano. Primera de Pedro capítulo 4 versos 16 al 19. Estamos viendo el segundo punto de la meditación, la importancia de ser apacentados con propósito al comprender para qué es. Primera de Pedro capítulo 4 versos 16 al 19. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, y esto es lo importante y lo que queremos rescatar de estos textos que estamos leyendo, en donde aparecerá el impío y el pecador. Subraye: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Debemos de comprender, hermanos, que cuando confiamos nuestra vida a la voluntad de Dios, estamos encomendando nuestra alma a ese fiel Creador. Hemos conocido muchos hermanos y hermanas que sufrieron la lucha con aquellos hijos que se fueron al vicio. Hemos visto, hermanos y hermanas, resistir la muerte de un ser amado. Hemos visto la división en la iglesia por caprichos humanos, pero a pesar de todo eso, también vemos hermanos y hermanas que no se dejaron mover en su fe y lo que verdaderamente creyeron acerca de Dios y continúan firmes hasta el día de hoy en esa fe. Hemos visto, hermanos, cómo la espiritualidad de muchos se ha ido apagando poco a poco por muchas situaciones. Pero el verdadero cristiano que encomienda su alma al Señor sigue sintiendo la misma fe, que se va, como decía el hermano, transformando. Y pase lo que pase, hermanos, fue y ha sido una espiritualidad firme en el Señor. La importancia de ser apacentados con propósito al administrar correctamente, hermanos, la gracia de Dios. Ellos administran la gracia de Dios correctamente para alcanzar más almas. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no permitimos que esa administración de la gracia de Dios sea alcanzada para más almas? Tristemente, hermanos, nosotros no queremos compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. No levante la mano, pero si yo en ese momento le dijera, ¿quién de los que está aquí le ha hablado a alguien más acerca de las bendiciones que Dios le ha dado? ¿Quién de aquí le ha hablado a alguien simplemente del horario que cumple esta congregación los domingos y los jueves? ¿Quién de aquí le ha comentado, hermanos y hermanas, a los demás que Cristo es la salvación de su alma? Tristemente, muy poco levantaremos la mano, porque no estamos administrando, no estamos cumpliendo con el propósito de administrar bien la gracia de nuestro Dios. Debemos entender, hermanos, que al comprender que Dios está a cargo de nosotros y que le estamos entregando nuestra alma a Él,
vamos a querer compartir esto con los demás. No necesita, hermano, viajar muchos kilómetros para compartir la palabra de Dios. Simplemente comuníqueselos a los que vean día a día, y créanme que si aquí ahorita estamos sentados 100 y uno, con que traiga una persona, se multiplicará y seremos 200. Debemos, hermanos, entender que administrar la gracia de Dios también nos permitirá crecer espiritualmente y numéricamente. Tercer punto de esta meditación: la importancia de ser apacentados con resistencia al diablo. Enseñanza que nos dará a conocer los temas de interés, y no solamente eso, sino todas aquellas dudas que tenemos acerca de estos temas. Debemos, hermanos varones, contarnos y analizar qué es la necesidad que tiene la congregación, qué alimento espiritual es el correcto. Muchas veces ponemos el ejemplo de que un bebé, y ahorita que tenemos varios bebés, no les podemos dar un alimento que no sea necesario para esa edad, porque no lo va a poder digerir. Pero es momento, hermanos, de voltear a ver a la congregación y las necesidades espirituales para poder tocarnos en los temas importantes. Porque de esta manera los líderes religiosos nos ayudarán a frenar nuestros pies a caer en cosas que no convienen para el cristiano. Frenemos pues nuestro corazón a la duda, hermanos, de establecer una guía en nuestra congregación. Frenemos pues nuestros pies a hablar mal de los demás. Frenemos pues nuestros pies al avance de la iglesia en la héroes. Frenemos pues entonces, hermanos, la división entre la iglesia por cuestiones personales. Debemos dejarnos apacentar para que la voluntad de Dios y el propósito con la cual usted y yo nos reunimos cada primer día de la semana se cumpla en nuestra vida. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Simplemente permitirle a Dios que tenga nuestra alma en su voluntad. Debemos, hermanos, también comprender la importancia de ser apacentados con propósito para evitar caer en sus mentiras. El punto es, con resistencia al diablo para evitar caer en sus mentiras. Lo hemos visto, hermano, aquí localmente, cómo el enemigo hace penetrar en nosotros el ego de pensar que los que deciden son un cierto grupo de hermanos en diferentes regiones. Pero debemos de tener en nuestra mente que la única ley del cristiano es la ley que encontramos en su Santa Escritura. En Lucas capítulo 4 vemos cómo Jesús fue tentado por el diablo. Lucas capítulo 4 verso 6: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. El diablo, hermanos, miente sobre esto porque sabemos que a él nada le pertenece. Jesús no cayó en la trampa, y en muchas de las ocasiones nosotros nos dejamos guiar por aquello que nos ofrece el enemigo, porque es grato para nuestra vista, porque es grato para nuestro cuerpo carnal. Pero no estamos viendo, hermanos, que debemos evitar ir presurosos a caer en las mentiras del enemigo al dejarnos apacentar por los líderes. El consejo está ahí. Las herramientas espirituales han sido puestas por Dios, pero tristemente no queremos, hermanos, la ayuda dada por Dios. Ha sido perturbado nuestro corazón y nuestra mente con una enseñanza, hermanos, errónea. La importancia de ser apacentados con resistencia al diablo para no caer en la ceguera espiritual. Y es ese ego, hermanos, lo que ha llegado a presentar en nosotros el no aceptar que estamos actuando lejos de la verdad. Muchas de las ocasiones las iglesias se guían simplemente por lo que algunos hermanos más estudiados dicen que es. Pero tristemente llegamos a caer en la ceguera de que la guía ya está en nuestras manos.
Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este texto utiliza la palabra de los incrédulos, pero hemos visto que por comodidad, por permitir que otros opinen en las situaciones que se presentan en esta congregación, caemos en la ceguera de no ver que debemos de analizar nuestros, como dicen por ahí, lavar la ropa en casa. Debemos de analizar lo que está sucediendo en nuestras congregaciones y simplemente guiarnos con la palabra de Dios, no por las opiniones de aquellos quienes ni siquiera son parte de la membresía. Utiliza la palabra incrédulos, pero tristemente el cristiano ha caído en la ceguera espiritual al no permitir que la misma palabra de Dios le dé la luz. La importancia, hermanos, de ser apacentados con seguridad. Este es el último punto y estamos terminando, hermanos, así la meditación de esta mañana. Al dejarnos apacentar con seguridad, seremos perfeccionados en experiencia. Sabremos cómo actuar en lo que se presenta con seguridad, con un camino ya recorrido, con soluciones reales que nos permitan alcanzar la perfección en Cristo. En otras palabras, hermanos, estamos siendo preparados, como lo dice la palabra de Dios, para toda buena obra. Ya no improvisando, tendremos bien establecido el proceso a llevar para una restauración interna, para una disciplina interna, para la dosificación y administración del alimento espiritual. Ya no estaremos presentándonos aquí los varones sin saber qué tema exponer. Podemos organizarnos para así tener programado lo que se predicará durante un año. Se tomarán decisiones más concretas, analizadas y viables para la solución de cualquier problema que se presente. Por eso es la importancia de ser apacentados con la seguridad de que lograremos tener una convicción firme y ver resultados palpables en nuestra vida espiritual. Hemos visto así el tema, la importancia de ser apacentados. Si usted no permite, hermano y hermana, hacerlo, tristemente la restauración que comentaba el hermano no se logrará en nuestra vida. No lograremos ser restaurados en la totalidad, y aunque sea en nuestro corazón plantada la semilla de fe, no tendrá el crecimiento deseado por Dios. Es importante dejar el orgullo, es importante dejar el conocimiento del hombre si usted quiere acceder a las cosas espirituales. Yo no dudo que aquí cada uno de nosotros tengamos diferentes habilidades y conocimientos, pero el conocimiento más importante y el cual usted aceptó cuando se bautizó es el conocimiento que ha bajado del cielo. Ya no escuchamos más a los profetas, ya no escuchamos más al mundo, a Él hoy. Que el Señor le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos acompañan en este hermoso día. La palabra de Dios, hermanos, una vez más ha sido predicada a través de nuestros hermanos Ángel y nuestro hermano Héctor Blanco. La predicación de nuestro hermano Héctor es una exhortación para toda la iglesia, para todos nosotros. Pero la palabra de la clase, hermanos, que dio nuestro hermano Ángel, Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 5, habla del alfarero y el barro. Y termina en el 6 diciendo: así sois vosotros en mi mano, diciendo Dios. Y luego, hermanos, Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice: hijitos míos, miren la palabra, hermanos, hijitos míos,
no menosprecéis la disciplina cuando nos encontremos en disciplina, porque el Señor al que ama disciplina. Pero observe usted Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice lo siguiente. Dice, es verdad que la disciplina al principio no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que son ejercitados en ella. Esto significa, amada iglesia, que Dios puede ver el futuro y no hay prueba, no hay tribulación que no sea con una causa: cuidar que tú te alejes del Señor. Sino Dios está cuidando a través de las pruebas que un día tú y yo estemos en su morada eterna, que un día le veamos cara a cara. Por eso es necesario que todos pasemos y entremos en el horno de fuego, así como entró Isaac, Medrac y Abednego. Ellos no fueron quemados, sino que sus ataduras fueron quemadas a través del fuego. Y las ataduras que van a ser quemadas por Dios son las que te atan a este mundo, son las que nos atan a vivir conforme a este mundo de pecado. Mire usted lo que dice también la Escritura en Hebreos capítulo 11, 24. Por la fe, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, sino que escogió ser maltratado con el pueblo antes que escoger los deleites que ofrecía el pueblo y el imperio egipcio. Antes bien escogió sufrir las tribulaciones porque tenía su mirada puesta, y termina en el 26, hermanos, en el galardón que Dios ofrecía. Esto significa, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que no hay nada en este mundo que pueda ser más grande que la riqueza que Dios os va a ofrecer en la eternidad. No hay lujo, no hay riqueza, no hay nada en este mundo. Y la prueba de Dios lo dice: en aquel lugar va a haber una riqueza incuantificable, la cual en este mundo no hay. La invitación es la siguiente, amigos y amigas, todos mis hermanos que ya han sido sacados del lodo del pecado, porque la foto que puso nuestro hermano, el barro antes de ser moldeado por el alfarero, se encontraba en el lodo del pecado, en el lodo del adulterio, en el lodo de la fornicación, y de ahí usted y yo hemos salido y estamos siendo moldeados por el alfarero. Pero para los que no estamos siendo moldeados en este tiempo, nos encontramos aún en el lodo, y es necesario que dejes que Dios y Cristo te saquen del lodo del pecado y te pongan en la mesa donde Dios te va a empezar a moldear. La invitación es esta: hay alguien que haya entendido los mensajes y quiera salir de ese lodo y quiera estar en la mesa para que Dios lo empiece a moldar con su Santo Espíritu. Hay alguien que haya entendido el mensaje, hay alguien en esta mañana que esté dispuesto a ya no vivir conforme el mundo viva, sino que esté dispuesto a sufrir con Cristo. ¿Hay alguien en esta mañana que esté dispuesto? Mientras seguimos cantando la tercera y última estrofa, y la invitación ha sido expuesta. Dios les bendiga. Amén. Dios los bendiga.